Y cuidado porque ahora nos vamos ni más ni menos que hasta Arabia, donde Cristiano Ronaldo podría recibir una sanción histórica y ejemplar. Y muchos os preguntaréis ¿y por qué o a qué se debe esto? Bueno, pues muy sencillo. Sabéis que el otro día Cristiano Ronaldo le estaban gritando como de costumbre Messi, Messi, Messi todo el rato. Y él marcó un gol y lo primero que hizo Cristiano fue pues un gesto que allí consideran bastante obsceno, porque bueno, pues se acercó, como veis en este cuadrito que hay aquí, pues más o menos el gesto creo que no deja lugar a dudas de que fue un tanto inapropiado para un estadio de fútbol y desde luego más para jugar en un país árabe donde lógicamente son ultra conservadores. Pues efectivamente ese gesto le puede costar a Cristiano una sanción porque por lo visto quiere recabar la Liga Saudí toda la información posible para abrir una investigación y proceder a una suspensión si es necesario. Y además dicen que lo están llevando hasta el último extremo, es decir, que no se va a quedar como en algo de nada, bueno, aquí miramos para otro lado y ya está, sino que realmente pueden tirar a por él a cuchillo. O sea que cuidado porque a Cristiano no digo que se le vaya a caer el pelo porque ellos tampoco son tontos y saben perfectamente que Cristiano tiene mucho poder en Arabia en el sentido de que fue la gran estrella elegida para reforzar la Liga Saudí, para darle un nombre mundial y lógicamente no pueden hacer cualquier cosa con él, no pueden apartarle meses y meses sin jugar. Yo os digo que esto lo hace un jugador árabe y se le cae el pelo, no digo de por vida, pero sí por años. Y sin embargo a Cristiano Ronaldo pues en un principio le pueden caer ¿cuánto? 2 partidos como mucho, porque saben perfectamente que si no está Cristiano Ronaldo no está la atracción principal y si no está la atracción principal no tienes nada que hacer. Así que bueno, pues a partir de ahí vamos a ver qué ocurre con Cristiano. Yo le deseo lo mejor de las suertes, pero desde luego este tipo de gestos en países o en determinados países donde el tema de la decencia moral, el decoro público están muy arriba los estándares, pues lógicamente te puede conllevar una sanción importante e interesante. Que luego él se defienda, lógicamente, pero no sé yo si de esta se va a escapar tan fácilmente. Yo creo que a lo mejor vamos a ver que no. Por cierto que no quería dejar de comentaros y transmitiros lo que Emmanuel Macron también le dijo a Kylian Mbappé, que esto sí que os lo he recogido, no sé por qué lo otro no, pero desde luego... Ah, bueno, si lo tenía aquí, me cago en la leche. Hiciste... Ah, no, efectivamente, sí, esto fue Macron. Dice, hiciste una final fantástica, espera que lo comparto. Hiciste una final fantástica... Una competición fantástica con nosotros, la final más espectacular de la historia. Esto lo sacó Radio Montecarlo y dice, y parece que al final el Emir le dice buena suerte. O sea que de alguna manera es un poco lo que os había comentado, que al final pues el Emir de una forma o de otra sabe perfectamente el tipo de jugador que es. Por cierto, tengo que deciros que dicen por ahí las malas lenguas que el Emir es del Real Madrid. O sea, no os digo nada a nivel de si se entera de que Mbappé viene al equipo blanco, seguramente pues se alegrará muchísimo y al final no me extraña que le desee buena suerte porque esto es para que gane nuestro Real Madrid, que lógicamente pues también hará las delicias del Emir. Pero independientemente de eso, lo bueno aquí es que Macron también se ha venido un poco a la racionalidad, a la lógica, al sentido común, a la sensatez y al entender que Kylian Mbappé es un jugador que se merece ir donde él entienda que tiene que ir y donde quiere ir, que es al Real Madrid desde hace muchísimo tiempo. O sea, esto no es algo nuevo, así que bueno, pues es una muy buena noticia que Macron también haya entrado dentro de los guiones de la lógica que rige en el fútbol europeo y que de alguna manera haya entendido que ya no hay que hacer presión, que hay que de hecho quitarle presión a Kylian Mbappé porque al final le están machacando. En cierto modo creo que fue un elemento añadido de presión y de estrés para el jugador lo que ocurrió en 2022 y bueno, pues al final es verdad que el interés nacional juega un papel muy importante y que los lazos que tiene Francia con Qatar son indiscutibles y que lógicamente son lazos que te pueden llevar lógicamente por caminos complicados. Así que bueno, pues a partir de ahí yo creo que lo único que nos resta ya es contar hacia atrás, es un tic-tac. Yo creo que Macron lo ha entendido, el Emir lo ha entendido, al que la IFE ha salido derrotado y no hay más que hablar. Y ahora os tengo que hablar de un jugador del que no voy a poner imágenes porque al final si no me van a petar el vídeo, ya os lo digo yo, que ayer en el partido Luton-Manchester City 2-6 marcó 5 goles y ha sido y será siempre objetivo del Real Madrid, seguramente uno de los lamentos más grandes de Florentino en el mercado de fichajes, porque desde luego creo que ayer dejó muy claro Erling Haaland que podría ser perfectamente uno de esos vikingos a los que te gustaría tener en tu equipo. Y es que efectivamente Erling Haaland es un jugador completamente diferente, que además a nivel táctico creo que encajaría espectacularmente bien en el Real Madrid, creo que así lo vemos todos. Creo que hay buena parte de la afición del Real Madrid que incluso
desearía y preferiría a Erling Haaland por delante de Kylian Mbappé, porque como digo, a nivel táctico lógicamente te encaja y te cuadra todo, porque lo que necesitas es un 9, pero el problema es que con los fichajes que hemos hecho con Mbappé y por supuesto con Endrick, ahora mismo pues Erling Haaland es que tengo que decir que lo tiene muy complicado, por no decir que lo tiene imposible a la hora de venir al Real Madrid. Dime tú a mí cómo va a encajar, yo creo que de ninguna manera, un jugador que es un 9 puro en un equipo que ya tiene Mbappé, que tiene a Vinicius, que tiene a Rodrigo, que tiene a Endrick, que en teoría lógicamente has invertido mucho dinero, sobre todo en Endrick, no le vas a sentar en el banquillo. Y encima generacionalmente para mí siempre hubo un hueco generacional entre los dos que podría permitir a los dos venir al Real Madrid, que Endrick en un principio quedara más en el banquillo y Haaland de titular. Pero en cualquier caso el Madrid yo creo que ha hecho una apuesta al final por Mbappé decisiva, y creo sinceramente que al final vamos a retocar mucho el ataque, lo vamos a mover mucho, ojalá que salga bien, pero creo que Haaland es que encajaba, era la pieza perfecta, era la pieza que faltaba, un 9 que hacía mucho tiempo no teníamos, un estilo de 9 que yo creo no hemos conocido en el Real Madrid desde Van Nistelrooy, yo creo, personalmente pienso. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, ojalá que le vaya muy bien a Haaland, ojalá que algún día se pudiera cruzar en el camino del Real Madrid, pero lo veo honestamente bien complicado porque al final ya ha seguido su futuro y difícilmente veo que esto cambie. Antes os comentaba que Javier Tebas se va a personar en la causa que ha abierto el Sevilla precisamente para subirse a su barco y machacar todo lo que pueda y más al Real Madrid. Pues dejadme que os diga que Florentino no va a ser menos y que Florentino está incluso dispuesto a llegar hasta el Supremo con el tema de la sentencia de CVC. Sabéis que ayer el tribunal fallaba precisamente en favor de la Liga, en favor de Tebas con respecto al acuerdo de CVC, o que CVC había firmado para con la Liga y el resto de los clubes, cediendo sus derechos de imagen y todo ese tipo de cosas, derechos de imagen o de televisión. Pero el asunto es que Florentino parece que no está de acuerdo con ello, y por lo visto desde el Real Madrid informan, creo que fue Maroto el que sacó la noticia, de que el equipo blanco está dispuesto a llegar a la Audiencia Provincial, al Supremo y a cualquier instancia que sea proceder precisamente para revertir esa decisión y hacer valer lógicamente lo que se entiende que es un acuerdo ilegítimo, y que por supuesto la que había propuesto el Real Madrid, la opción con CVC que el equipo blanco había propuesto, era mucho más acorde a derecho. No sé cómo terminará el tema, pero sí os puedo decir que Florentino no se va a rendir en este aspecto, hace muy bien, porque al final este tipo de cosas hay que discutirlas, hay que debatirlas y hay que llevarlas hasta el final. Y tenemos que darnos cuenta que efectivamente este tipo de acuerdos no son ni siquiera interesantes para los propios clubes, que han cedido una porción muy grande de soberanía con tal de dinero contante y sonante o calentito ahora mismo para el corto plazo, pero en el largo plazo van a terminar pagando más de lo que reciban. Una cosa es que el acuerdo sea contrario o no a derecho, pero otra cosa diferente, como os dije ayer, es que el acuerdo sea realmente interesante desde un punto de vista empresarial para los clubes. Y para Tebas y la Liga lo puede ser, pero para los clubes no. Y ya se ha hablado tanto aquí como en el canal de Ramón Álvarez de Mon, sabéis que lo ha comentado muchísimo a nivel de números lo que hay. Así que a partir de aquí lo siento mucho, pero yo no puedo estar más de acuerdo con el presidente a la hora de que intente recurrir esa sentencia para llevarla hasta las altas instancias que haga falta y que reviertan desde luego una decisión que me parece catastrófica. Más allá de la cena del Elíseo, lo que también es importante destacar es lo que comentó ayer Fabrizio Romano, que fue una noticia pues que os va a hacer mucha ilusión, porque parece que el periodista italiano ha añadido un poquito más de información acerca de lo que está por venir, acerca del anuncio inminente que se va a producir. Pero antes de eso, sí que quiero compartir con vosotros un par de noticias más que son también igual de importantes, porque una de ellas es la guerra que el Real Madrid mantiene abierta contra Tebas. Es que Tebas es ahora el que efectivamente va a ir a por el Real Madrid y el que se va a presentar en la denuncia que el Sevilla ha llevado a cabo contra los vídeos de los árbitros del Real Madrid. La Liga, para que lo sepáis, no tiene potestad para imponer una denuncia, entonces ellos se pueden adherir, pero no necesariamente les está permitido, o pueden ellos directamente denunciar al Real Madrid e iniciar un procedimiento. Entonces, el problema aquí es el de siempre, que al final Tebas va a aprovechar lo último, hasta el último resquicio para ir a por Florentino a perjudicarle
a perjudicar al Real Madrid de la manera que sea. Por ejemplo, la sentencia de ayer de CVC de alguna manera le refuerza muchísimo porque al final se siente grande, ve que la justicia le ha respaldado con un acuerdo que era magnánimo, que era importantísimo y que ha condenado a Florentino, al Real Madrid. Pero que de todas formas esto no ha quedado aquí. Pero aún así Tebas no va a parar de dar batalla, de dar guerra y lógicamente va a ir a por el Real Madrid en todos sus frentes. Y en este caso, puesto que el Sevilla se lo ha puesto a huevo porque efectivamente va a ir a por el Real Madrid con el tema de los vídeos, pues Tebas ha pensado que es una buena idea agarrar y subirse al carro del Sevilla para poder ir contra el Real Madrid y personarse con el tema o contra el tema de los vídeos. También os digo que dentro del Real Madrid está empezando a haber disensiones con respecto a la política de vídeos de Real Madrid Televisión, que está muy bien, comentar, errores, tal y cual, pero que hacerlo por sistema, cada semana, personalizando en árbitros, señalándoles directamente. Yo ya os he dicho, apoyaré lo que haga el club, pero creo que no sé hasta qué punto esta estrategia es efectiva, porque como dicen algunos jugadores del Real Madrid, al final lo que ocurre en el campo es que nos están perjudicando, y lo visteis el otro día contra el Sevilla. No es algo que me invente, es que el Sevilla, el partido contra el Sevilla y contra el Atlético de Madrid, todos esos y unos tantos más han venido, arbitrajes que hemos sufrido recientemente que han sido horrendos, han venido incluso con los vídeos del Real Madrid. Entonces uno ya no sabe qué pensar, porque por un lado dices, bueno, es que a lo mejor si no dijéramos nada, los errores serían incluso peor, ¿vale? O por otro lado, precisamente por decir algo es por lo que los errores están siendo catastróficos en nuestra contra. Entonces, bueno, pues hay que mesurar muy bien, hay que verlo muy bien, porque no deja de ser una estrategia agresiva, lógicamente, y bueno, pues el Real Madrid está plenamente convencido de que es lo que tiene que seguir haciendo, pero hasta dónde pueda llegar este asunto, pues eso ya no lo sabemos. Desde luego el Real Madrid, por lo menos la máxima y la premisa es que se continúe haciendo vídeos y no va a haber más historia con esto, así que bueno, es cuestión de esperar y ver a ver cómo sale el tema. Y sí, venga, vamos con más detalles de la casa de Mbappé, que como de costumbre yo sé que da mucho juego precisamente por lo que se estuvo hablando el año pasado acerca de dónde va a vivir, de si tiene casa, de si no tiene casa, todo este tipo de cosas. Bueno, pues dejadme que os diga que por lo visto resulta que, a ver, Mbappé teóricamente tiene casa, ¿vale? Ha comentado, o comentaba, me parece que en OK Diario, que la casa que tiene Sergio Ramos, o por lo visto una de las dos casas, por lo visto también tiene una parcela o no sé qué, Mbappé habría decidido comprársela, o Sergio Ramos vendérsela, una de las dos cosas. El asunto es que casa va a tener, ¿vale? Casa va a tener, o sea, no os creáis que va a dormir debajo de un puente. Pero es verdad que añadían otra información y era la que os comentaba yo acerca de que por lo visto se suponía o decían o abogaban que efectivamente la finca era el lugar adecuado precisamente para vivir Mbappé, porque era el más seguro de Madrid y lógicamente no tenía ni comparativa ni se podía comparar a La Moraleja. La Moraleja, como os dije, tuvo su auge en los principios, en los primeros 2000, finales de los 90. Pues bien, la única diferencia o lo único malo que tiene, por ejemplo, la finca con respecto a La Moraleja es que está más lejos de los campos de entrenamiento de Valdebebas. La Moraleja está a 5 minutos, mientras que por el contrario, la finca está a bastante más distancia y se tiene que recorrer y cruzar todo el tráfico de Madrid. Y eso lógicamente es complicado y no va a gustar, porque al final estarte o verte atascado en el tráfico todos los días, pues no es una buena idea. Y por eso parece que quizá habría decidido cambiar de opinión o de decisión y que en el último momento podría comprarle, por lo visto, la casa a Sergio Ramos, que es quien tiene, por lo visto, otra parcela. Se podría construir el jugador, el Camero, otra casa precisamente en La Moraleja, en Madrid, y cederle esa a Kylian Mbappé. Bueno, yo no sé lo que va a pasar al final, pero desde luego creo que efectivamente lo del tráfico tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que al final pues tener que ir a Valdebebas todos los días te supone lógicamente un tramo, y si el tráfico es un problema, pues al final te das cuenta de que, bueno, pues lo suyo es que viva lo más cerca posible del campo de entrenamiento para llegar lo antes posible. Y por cierto, que hablando del señor Bellingham, os tengo que dar una muy buena noticia, porque parece que el muchacho está pujando y haciendo todo lo posible por llegar precisamente al partido frente al Valencia, que es el próximo sábado, y que lógicamente va a tener pues un foco de interés indirecto, o un foco de interés, yo diría, inadecuado, por todo lo que se ha montado con el tema de Vinicius, con el tema de Netflix, la prohibición de entrada a Mestalla y todo este tipo de cosas. Pero independientemente de toda la polémica que pueda haber
rodear o generar el tema Vinicius. Lo cierto es que Bellingham parece que sí que puede estar disponible, porque además el Madrid pues lo va a necesitar, porque al final la presencia de Bellingham, sea en forma de goles, sea en forma de asistencias, se hace notar, y es importante para el equipo blanco no perder a un jugador de estas características en partidos determinantes en la liga. Y aunque ahora vamos con la liga más o menos bien encarrilada y por el buen camino, lo cierto es que Bellingham tiene que estar ahí, porque es un campo siempre complicado. O sea, Mestalla, Valencia, es una plaza difícil, es una plaza que al Real Madrid históricamente, no digo que se le haya atragantado, porque de hecho hemos hecho muy buenos partidos allí, pero sí que es verdad que es un partido complejo, con muchos alicientes para la afición, para poner y meter mucha caña a su equipo, para que efectivamente vayan por los 3 puntos desde el minuto 1 a cuchillo. Y bueno, pues en ese sentido, como digo, no descubro a nadie si digo que va a ser un partido complejo, va a ser un partido complicado, que nos vamos a tener que currar hasta la saciedad, precisamente porque al final te das cuenta de que Mestalla es una de esas plazas que te dan ligas. Es decir, si tú eres capaz de sacar 3 puntos en Mestalla, es porque probablemente, si ya tienes la liga más o menos encauzada, te has quitado otra salida realmente complicada que te va a beneficiar a la hora de poder decir, oye, mira, que esto lo tenemos todo más o menos ya encarrilado, en la buena dirección, y sinceramente ya nos quedan salidas pues de poca monta o partidos en el Bernabéu, o sea, nada que ver. Pero si pinchas o pierdes, automáticamente ya te vuelves a ver otra vez con el agua al cuello. El Barcelona parece que está queriendo levantar el vuelo otra vez, el Girona anda por ahí, o sea que cuidado con esto, que es más difícil de lo que mucha gente piensa. Así que bueno, vamos a ver cómo termina, pero yo espero que saquemos los 3 puntos. Y ahora sí, vamos ya con la noticia para mí más importante o más interesante de ayer, que fue la que dio Fabrizio Romano acerca del presunto posible anuncio que se va a hacer, o que se iba a hacer, o que se va a hacer de hecho de manera inminente, entre el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé. Y esto es una noticia buenísima, porque estábamos esperando un poquito más de hype, dado todo lo que queda de temporada por delante. Y es que todavía se tiene que volver a disputar la Champions y todo esto. Bueno, decía Fabrizio Romano, Kylian Mbappé quiere empezar una nueva etapa. Es cuestión de poco tiempo que Mbappé y Al-Khelaifi anuncien públicamente que no seguirá en el Paris Saint-Germain la próxima temporada. Cuando dice anuncien públicamente, para mí se está refiriendo principalmente a una rueda de prensa. Una rueda de prensa en la que seguramente, como gesto de buena voluntad, en un acto público, seguramente multitudinario, ambos dos se van a personar para dar la cara de frente y, por supuesto, dar explicaciones a la afición del Paris Saint-Germain, que lógicamente también se las merece, a nivel de cómo van a quedar las cosas. Y yo creo que también es por el propio Mbappé, para que, no digo que lave su imagen, pero sí para que la gente se dé cuenta que va a salir del equipo en buenos términos. Y creo que eso fue algo que negoció mucho tanto Mbappé como su madre a la hora de decir o decidir, oye, nosotros queremos salir, vamos a salir, te perdonamos la prima de 80 millones, pero no nos líes ninguna. Es decir, ellos sospechaban que para el Al-Khelaifi era importantísimo que se quedaran, y que por tanto, si no obedecían a sus deseos, él a lo mejor podría llevar algún tipo de iniciativa o acción que les perjudicara a nivel de imagen con respecto a la afición. La afición lógicamente se podría mosquear y mucho si, por ejemplo, Al-Khelaifi empieza a lanzar basura contra ellos y empieza a decir que, yo que sé, que nos ha traicionado, que no ha cumplido, que es un niño, que no sé qué. Claro, automáticamente toda la afición, especialmente los ultras que están dirigidos por Al-Khelaifi, hubieran ido a su casa a montarle manifestaciones, le hubieran gritado, le hubieran silbado. Y sin embargo, el otro día, cuando salió en el minuto 65, no sé si lo visteis, pero fue de hecho aplaudido y la gente estaba con él y sigue con él, incluidos los ultras, porque de alguna manera se le sigue viendo como el héroe de París, el héroe de Francia, y en cierto modo Mbappé tiene una ascendencia sobre su país que es inmensa. Entonces no quieren verle realmente ni como un traidor, ni como una mala persona, ni como un chaval que ha hecho una trastada, una locura, sino que por el contrario, lo que de hecho quieren ver es que efectivamente él es muy grande, es inmenso, y que lo que ha hecho por París, lo que ha hecho por Francia, cuando se quedó en lugar de venir al Real Madrid, cuando se fue al Mundial de Qatar con imagen de Francia, todo este tipo de cosas y de detalles lo tienen en cuenta, y yo creo que ya se han dado cuenta de que es hora de devolverle al muchacho lo que quiere, en el sentido de dejarle marchar y decir, oye, si su sueño es jugar en el Real Madrid, ¿para qué y por qué vamos a detenerle o a impedírselo? No tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Así que a partir de ahí yo me alegro mucho
de que hayan entrado en cierto modo en razón y se den cuenta de que efectivamente no tiene sentido alguno operar de esta manera, porque al final estás perjudicando a un chaval que se merece poder jugar donde realmente le plazca y le guste. No tiene ninguna lógica que trates de retenerle contra su voluntad, porque al final lo vas a tener amargado, quemado, totalmente en contra de sus principios, ya perjudicando incluso a un equipo al que seguramente quiera y al que le debe muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el punto de mantenerle ahí contra su voluntad? No tenía ningún sentido. Así que yo de verdad que celebro que efectivamente pues se hayan puesto un poco flexibles o razonables, sensatos, y que vayan a actuar pues como tienen que actuar, ¿no? Es decir, mira, pues si se quiere marchar al final de su último año de contrato, además ha perdonado un montón de dinero, ¿cuál es el motivo que tenemos nosotros ahora o la razón para perjudicarle o para que no, o para que se quede con nosotros o para atarle? No tiene ningún sentido ni ninguna lógica, ¿me entendéis? Así que bueno, yo lo celebro, espero que efectivamente ese anuncio llegue pronto, porque tenemos todos muchas ganas ya de empezar a vincularle, como veis ahí con la camiseta de nuestro equipo y todo eso, pero bueno, igual habrá que tener un pelín de paciencia. Y ahora sí, vamos ya con lo que estáis todos esperando, que es qué narices le pudo decir el emir de Qatar, ni más ni menos que a Mbappé, cuando le recibió en el Palacio del Elíseo, donde estaba junto a Macron, que fue otro de los artífices de la traición consumada de 2022. Y mucha gente, claro, se queda diciendo: seguramente cuando se lo echó a la cara, pues probablemente le dijo 4 cosas a nivel del futuro y todo este tipo de situaciones, ¿no? En las que lógicamente el emir de Qatar, aunque muchos dicen no, el emir de Qatar tiene otras cosas más importantes que hacer, no ha estado preocupado acerca de qué va a hacer un jugador o de su futuro, cosas de ese tipo. Bueno, pues lo cierto es que sí y no. Es verdad que el emir de Qatar pues tiene, como digo, como hombre de estado, muchísimos otros frentes abiertos, más preocupaciones que la del fútbol, y que realmente Al-Khelaifi es un hombre que le ha puesto ahí para dedicarse al tema del fútbol, en este caso concreta y específicamente al tema del Paris Saint-Germain. Pero al emir no voy a decir que se la traiga al pairo, porque al final Mbappé es un jugador realmente único, pero sí que es verdad que tampoco es big deal, que tampoco es gran cosa. Y efectivamente lo que revelan por aquí, y os voy a compartir ahora mismo acerca de lo que aparentemente le dijo el emir de Qatar a Kylian Mbappé, no tiene probablemente nada que ver con lo que pensábamos. Y esto lo voy a parar, no voy a ser que me peten. Y le dijo el emir de Qatar esencialmente que una fantástica final. Esto es lo que le dijo Macron. Esto es lo que le dijo Macron, pero tengo por aquí lo que le dijo el emir. Esto es Macron. Vale, bueno, esta es otra, porque luego también el emir saludó al Al-Khelaifi. Y no es cosa de poco, ¿vale? Vale, pues no, me parece que no lo he recogido. Bueno, es igual, lo que le dijo básicamente os lo digo yo, que fue esencialmente: jugaste una grandísima final en nuestro mundial, que fue el mundial de Qatar, y nos creaste, o bueno, fue la final más fantástica de la historia. Lo que no entiendo es cómo no lo he compartido. No sé, se me debió pasar por aquí, pero bueno, lo voy a poner por aquí y ahora os lo busqué. El asunto fue ese, básicamente que le felicitó por la final que hizo, que fue increíble, pues toda lo que vimos, ¿no? Que fue una final histórica. Lo que pasa es que quiero realmente agarrarlo por aquí. Nada. Pero bueno, el asunto es que no intentó absolutamente nada al respecto de su futuro, que mucha gente estaba preocupada por si le mandaba, pues o le intentaba hacer una oferta de última hora o cosas de este tipo. No, bueno, aquí la mayoría han recogido esencialmente lo que son las imágenes de la llegada y todo esto, pero lo que le dijo, que lo han publicado por ahí, lo que pasa es que yo, pues por algún motivo no lo he recogido, fue eso básicamente, que jugó una gran final. Ah, y esto también, que le deseó buena suerte en el futuro, como diciendo, bueno, esto ya está hecho, todos sabemos a dónde vas, todos sabemos cómo termina, así que ya a partir de ahí tampoco vamos a andar liando ninguna cosa, ni andando con ofertas, ni historias de ese tipo, ¿vale? Así que no os preocupéis, esencialmente lo que le dijo el emir fue que le deseó suerte, que le pareció una final fantástica la de Qatar, pero solo han recogido lo de Macron. Y sin embargo lo de Qatar no, bueno, lo del emir. Pues nada, así que ya digo, si al final el tema del emir es así, tan sencillo y tan fácil como desear buena suerte a Kylian Mbappé, que al final lógicamente no es, como digo, gran cosa para él. Él tiene frentes abiertos, por lo visto han comentado por ahí que el tipo se iba a marchar o estaba pidiendo algo por un tema de Palestina o algo parecido, pero realmente no tenía nada que ver con el futuro de Mbappé. Así que bueno, pues en ese sentido, nada, lo bastante que lo buscas para que no ni aparezca. Bueno, pues nada, sé que sepáis que lo he visto por ahí, pero por algún motivo no lo he recogido, no lo he compartido y se me ha pasado. Pero bueno, por lo menos que sepáis que efectivamente el emir no hizo nada
que yo que sé, que pudiera poner en peligro el trato con Mbappé o que pudiera añadir un poco más de leña al fuego o alguna oferta más sobre la mesa. Hay gente que decía que sí, que lo iba a intentar una última vez, pero parece que eso no está documentado y que al final el Emir ha respetado la situación, que dan a Kylian Mbappé por perdido, que al final para ellos la obsesión era tenerle en la final del Mundial de Qatar o en el Mundial de Qatar en general como jugador del Paris Saint-Germain, y punto. Una vez pasado el Mundial de Qatar, pues ya no había que hacer nada, así que eso fue precisamente lo que le dijo el Emir, que buena suerte, que muy buena final, que eres la hostia, que tal y cual, que te vaya muy bien y chao pescado. Así que nada, que eso es lo que le dijo, que no hay ni historia, ni oferta, ni movidas raras. Otra de las buenas noticias que nos encontramos ayer fue precisamente con respecto a Alphonse Davies, con el que hemos estado hablando, lidiando, tratando cómo sería el asunto, cómo sería el fichaje, cómo va todo este tipo de cosas. Pues bien, tengo que daros una buena noticia porque parece que el Bayern, después de las declaraciones de su director deportivo Effenberg, si no recuerdo mal, en el día de ayer, parece que cede finalmente por el miedo precisamente a perderle gratis, que es la fuerza con la que juega el Real Madrid. La fuerza, por así decirlo, de negociación que tiene el Real Madrid en todo esto es precisamente eso, que al final el Bayern tiene miedo de perderle gratis y es lo que no quieren. Dice Max Ebel, el nuevo director deportivo en su presentación, me he equivocado, no es Effenberg, pero las declaraciones que sacan aquí, vamos a escucharlos, son, me parece, de Effenberg. Vamos a escuchar un momento. Bueno, sí, esto es cierto, pero bueno, lo más importante para nosotros es la oferta que el Real Madrid quiere hacer. Parece que el Bayern pretende una oferta cerrada y efectivamente, como decía Max Ebel, que es el director deportivo, no lo de Effenberg, resulta que dice que no quieren perderle gratis. Así que para mí esto está más que claro, que efectivamente al final van a tener que llegar a un acuerdo porque el Bayern de Múnich no va a querer perderlo. Incluso aunque tengan que bajar un poco, yo creo que lo van a conseguir. Si el Madrid pone 15 en variables, yo creo que sería lo más adecuado, apropiado y probablemente a lo que el Bayern diría que sí. Así que vamos a esperar a ver qué pasa. Con el que sin embargo no tenemos claro nada acerca de su futuro, a pesar, ojo, lo que voy a decir, a pesar de que para el Real Madrid, para Ancelotti, para Florentino sería una tranquilidad que finalmente renovara, pues resulta que todavía el jugador no ha renovado y parece que de momento no tiene pensamiento de hacerlo. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Lunin, que ya sabéis que le ha ganado la partida a Kepa, que en un principio va a ser el portero titular del Real Madrid, pero que por otro lado no parece que tenga ni aspecto ni pinta de renovar, o por lo menos no es esa la intención que tiene. De momento no se ha anunciado nada y es verdad que Florentino y Ancelotti están empujando precisamente para que dé un paso al frente y que al final renueve, porque está claro que le ha ganado la partida a Kepa, es el mejor de la liga, como dicen por aquí, y bueno, pues la opinión, el quórum, el consenso está completamente sentado sobre la mesa y para Florentino, para Ancelotti sería una bendición que Lunin renovara. Sin embargo, de momento no se puede catalogar como tal porque Lunin tiene que saber perfectamente qué va a ser de su futuro, en el sentido de que si Thibaut Courtois lógicamente vuelve a la titularidad en la portería del Real Madrid, va a ser muy complicado para él el poder tener siquiera una oportunidad. Al fin y al cabo, Courtois todavía, yo creo que incluso más siendo portero, es alguien que puede durar hasta los 30 y muchos en la portería del Real Madrid, y quieras que no, pueden ser otros 6-7 años tranquilamente, o 5 años, y claro, el Lunin ya va a pasar de estar más cerca de los 20 a estar más cerca de los 30, y eso es algo que tiene lógicamente que valorar, y parece que en un principio la idea no es la de continuar por parte del portero ucraniano si efectivamente su futuro no va en otra dirección, porque yo entiendo que sea lógicamente complicado. Al final estás hablando de superar o batir al portero número 1 del mundo, al mejor portero del mundo, que además es y para mí sigue siendo Thibaut Courtois.
y lógicamente vas a tener que bregar mucho para poder quitar el puesto. Ojo que además también os digo que Lunin ha mejorado muchísimo con respecto a las últimas actuaciones que le vimos, en mi opinión, cuando Courtois todavía no se había lesionado. Creo que Lunin dejó y sembró bastantes dudas. Sin embargo, ahora parece que la cosa ha cambiado completamente y para mí Lunin es un tipo que realmente puede llegar a pelear y a discutir el puesto a Thibaut Courtois, si bien es cierto que es complicado porque al final la trayectoria del belga en el Real Madrid es intachable y claro, por una lesión es verdad que Carlo Ancelotti, conociéndole, tampoco va a llevar a cabo cualquier tipo de experimento dejando a Lunin en la portería, a pesar de que para mí, si Lunin se queda en la portería, tampoco es una desgracia porque es un grandísimo portero que ha subido un montón de enteros en los últimos tiempos. Así que bueno, es cuestión de esperar. Yo personalmente creo que Lunin tiene muy buena actitud, pero a lo mejor la quiere poner en práctica en otro equipo donde realmente vaya a tener minutos y va a depender lógicamente mucho de lo que haga Courtois. Y luego ya sabéis que cuando Guti habla, la verdad es que todo el mundo tiene que escuchar y poner atención porque tiene cada vez más ascendencia sus opiniones con respecto a la plantilla del Real Madrid. Y en este caso lo que dijo ayer, por ejemplo, con respecto a el señor Modric, pues evidentemente es algo que hay que ver y escuchar porque son palabras muy sabias. Es cierto que Guti es excepcionalmente claro cuando se trata de dar una opinión y por eso es por lo que aquí quiero compartir este audio con vosotros. Vamos a escucharlo. Bueno, pues efectivamente unas palabras para mí totalmente acertadas por parte de Guti porque en definitiva pone en blanco sobre negro lo que es la situación de Modric en el Real Madrid. Es verdad que él lógicamente, espera que quite esto, es verdad que él lógicamente le encantaría jugarlo todo, le encantaría seguir siendo decisivo y todo eso, pero tiene que ir viendo y dándose cuenta de que al final la vida pasa para absolutamente todo el mundo y que por mucho que tú quieras pretender o entender que sigues igual de bien, pues lo cierto es que no, que las cosas ya no son como son, que no son lo que eran, que encima el fútbol ha cambiado mucho, que se ha ido completamente a lo físico y en lo físico pues lógicamente tú ya no destacas. Curiosamente y paradigmáticamente el caso de Kroos es un poco similar pero diferente porque Kroos es que no necesita, como tiene esa precisión en el pase, pues no necesita correr tanto y es diferente, pero Modric concretamente es que lo basa todo y lo ha basado todo mucho en el físico y en el bregar y lógicamente el físico pues tiene un límite y cuando ya no te llega pues no te llega y esto que ha dicho Guti me parece pues muy razonable y muy adecuado. El Real Madrid va a llevar a cabo una operación que puede ser realmente lucrativa e interesante y de la que no mucha gente está informando. De esto comentó algo José Álvarez en el Chiringuito, pero es que ayer lo volvieron a replicar en otros sitios. Lo que ocurre con Miguel Gutiérrez es lo siguiente. El Real Madrid tiene una opción o un derecho a compra por 8 millones de euros y la idea no es quedárselo sino revenderlo a la Premier porque Miguel Gutiérrez, gracias a sus magníficas actuaciones este año, resulta que se ha revalorizado tanto que tiene un cartel muy grande en la Premier, exactamente igual y comparable al de su entrenador Michel, precisamente por toda la buena actuación y campaña que han llevado a cabo este año con el Girona, y por eso el Real Madrid está pensando en recomprarlo y venderlo. Por otra parte, además, tiene todo el sentido del mundo porque Miguel Gutiérrez sería el cuarto lateral izquierdo de la temporada, o sea, estaríamos con Mendy, estaríamos con Alphonso Davies, estaríamos con Miguel Gutiérrez y estaríamos con Fran García, y lógicamente el Madrid no puede tener semejante atasco en una sola posición cuando luego por el lateral derecho, por el contrario, tienes a dos super veteranos que lo están haciendo muy bien, pero que son solamente dos y son muy veteranos, entonces no tendría ningún sentido ni lógica. Así que el Real Madrid probablemente se quite de encima a Miguel Gutiérrez, haga dinero con él y esperaos que Fran García pueda no seguir también pasos definitivos en la misma dirección si efectivamente el Real Madrid tiene que elegir entre Mendy y Davies o Fran García, pues se quedará lógicamente con Mendy y Davies, que son de alguna manera los cabeza de cartel. Así que bueno, pues esto es lo que puede ocurrir. Lógicamente Miguel Gutiérrez para mí tiene pocas posibilidades precisamente en el Real Madrid, a pesar de que a lo mejor puedan cambiar de opinión y al final quedárselo, pero honestamente creo que efectivamente lo más lógico es que al final Miguel Gutiérrez sea vendido. Además sería un pelotazo porque yo os digo que por lo menos 24 o 25 millones le puede sacar a este tío, o sea 24 o 25 sin ningún tipo de problema, porque un Arsenal te los va a pagar, un Chelsea te lo va a pagar, son equipos que quieren este tipo de talento y pagan mucho dinero por él, y yo os digo que le dices a la Premier a cualquier equipo 20 kilos o 25 y vamos, va para adelante, ya os lo digo yo.
Y luego también en el día de ayer, en esa cena de gala en el Elíseo, hubo un perdedor que yo creo que ya asumís y pensáis y sabéis quién es exactamente, y es ni más ni menos que el señor Nasser Al-Khelaifi, que también fue saludado por el emir, al que lógicamente conoce bien, pero con una frialdad inusual. Voy a intentar compartir aquí la imagen, que no va a ser fácil porque no sé si tiene derechos o no, desde luego esta concretamente es del chiringuito, y bueno, pues lo cierto es que cuando a lo mejor mucha gente pensaría que la cercanía entre ambos dos sería total, sin embargo lo que vimos fue una frialdad total en el momento del saludo, un simple gesto, y mirad cómo ahí ya Al-Thani está mirando hacia otra parte, realmente pues no le interesa mucho lo que tenga que ver o decir Al-Khelaifi, o por lo menos a lo mejor disimuló en ese sentido, puesto que no era el sitio ni el lugar, o sea, es que ni se cruzan de hecho la mirada, como veis, o sea, ahí lo veis. Al-Thani automáticamente le saluda y ya está mirando al siguiente invitado, o sea, y Al-Khelaifi es que ni le mira a la cara. Cuando le recepciona, sí, y Al-Thani de hecho ya tiene el gesto bajo y ni se cruza la mirada con él. Entonces, bueno, pues puede ser esto frialdad, puede ser que al final, como no ha conseguido retener a Mbappé, esté mosqueado con él y tal. Bueno, yo creo que esta gente tiene una vida tan compleja que es muy difícil lanzar elucubraciones acerca de si Mbappé ha tenido que ver algo o no, pero desde luego lo que es cierto es que, bueno, pues parece que el frialdad se vio aquí bastante confirmada, porque no, desde luego, a lo mejor es simplemente protocolo, y es que allí en su país pues se tratan las cosas así, como que tú no puedes mirar a la cara o de frente directamente a los ojos al emir o algún rollo de esto raro, no lo sé, sinceramente, pero desde luego la pinta es bastante mala, por lo menos la imagen que dejan es bastante mala, en el sentido de que sí que se insinúa o se intuye o se infiere algún tipo de, bueno, como de no lo tengo del todo claro, ¿vale? Como que no me va mucho este rollo que este tío esté aquí. Luego otro asunto importante también es que Carpio ayer, precisamente en el programa de Rubén Martín, ahora que estamos más centrados con el tema Davis, el tema de Kylian Mbappé, bueno, pues dejó el nombre del que parece va a ser tercer galáctico, tercer fichaje, como queráis llamarlo, del Real Madrid, que en este caso es efectivamente ni más ni menos que Leny Yoro. Y lo bueno de todo esto es que además dio un montón de detalles acerca no solo de cómo está el tema, sino de el fichaje o los precios o los números que podría poner el Real Madrid sobre la mesa, que serían 30 kilos fijos y 10 en bonuses. El jefe de marca desvela la oferta de Florentino por el central. Como veis, efectivamente el Real Madrid pues tiene mucha ilusión por tratar este fichaje, según Carlos Carpio, que sería una oferta entre 25 y 30 millones de euros fijos, con unas variables que estarían entre los 10 y los 12 millones de euros. La cifra máxima que el club blanco invertiría en Leny Yoro serían 42 millones, muy alejado de los 60 millones mínimos que solicitaría el Lille para dejar marchar al futbolista. Bueno, pues el Lille, exactamente igual que puede hacer el Bayern de Múnich, va a intentar pujar todo lo posible por sacar el mayor precio posible al jugador, a Leny Yoro, que por otro lado pues es un jugador que puede ser efectivamente muy interesante para el Real Madrid, teniendo en cuenta que las cualidades que atesora, las cualidades que ha mostrado en la Liga 1 son bastante interesantes, y el Real Madrid lógicamente en ausencia de centrales o en escasez de centrales sí que podría ir a por Leny Yoro. A mí me parece un magnífico central, me parece un jugador que reúne y resume muchas de las buenas características que está intentando buscar el Real Madrid en estos últimos años, tanto con Tchouaméni como Camavinga, que son los ejemplos jóvenes de este nuevo Real Madrid. Pues creo que Leny Yoro también podría tener una oportunidad bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que nuestros centrales se acercan más o pasan incluso la treintena antes que la veintena, o más lejos de la treintena que de la veintena. Así que bueno, pues más allá de Militao, los demás, Alaba, Rudiger, Nacho, lógicamente están en edades ya un poco complicadas, y creo que Leny Yoro podría ser pues un refresco muy interesante. Así que bueno, vamos a ver si efectivamente vamos a por ello o no. Luego además también Maroto informó de algo muy importante ayer, que es ni más ni menos que Carlo Ancelotti habría decidido subir al primer equipo a Nico Paz y a Rafa Marín, o por lo menos traerlos de nuevo de vuelta, en el caso de Rafa Marín, que está jugando en el Alavés. Pero aquí la clave es Nico Paz, porque en un principio, al comienzo de la temporada, Nico Paz sí que tuvo bastante más visibilidad en el primer equipo de lo que está teniendo ahora, que ha vuelto al Castilla, se ha vuelto a quedar por allí, parece que ha pasado a un segundo
segundo plano, pero Nico Paz ha sido un jugador que ha dejado muy buenas sensaciones en el equipo blanco y que precisamente por eso es por lo que tiene muchas opciones de subir al primer equipo a partir de la temporada que viene. Además, Ancelotti es un tío que yo creo en este sentido le va a dar la posibilidad al jugador hispano-argentino de tener esa opción al primer equipo, que lógicamente le va a catapultar, pues imaginaos, a la esfera y al altar lógicamente del fútbol, porque ser un chaval que sube de la cantera del Real Madrid, que se queda en el primer equipo, no es algo que haga cualquiera, ni es algo que sucede habitualmente, sino más bien lo contrario. Entonces, en ese sentido, yo personalmente apuesto y creo mucho en Nico Paz. Tiene muchísimo nivel, los diferentes informes, comentarios, noticias que se oyen por ahí es de que es un chaval ya no solo súper aplicado, sino que encima tiene un talento inmenso. Y luego, en cuanto a Rafa Marín, pues hombre, te puede venir muy bien para, por ejemplo, ahorrarte el fichaje de Leny Yoro, si es que lo que quieres este año es ahorrar y ser un poquito más mesurado con las finanzas, teniendo en cuenta lo que se viene, que es Mbappé y Davies. Entonces, Rafa Marín es un muy buen central, creo que tiene muchas papeletas precisamente para estar en el primer equipo del Real Madrid, y encima las circunstancias le favorecen y benefician, porque si no se ficha a nadie, pensad que tenemos a Rüdiger, a Alaba, Nacho, que tienen más de 30 y lógicamente hay que rejuvenecer un poquito la zona central de la defensa, así que bueno, pues sí que podría contar con él. Entonces, tanto Nico Paz como Rafa Marín parece que van a ser de la partida a partir del año que viene. Ancelotti les va a considerar y van a entrar en la dinámica del primer equipo, que es una magnífica noticia. Yo me alegro mucho por ellos, ojalá de verdad que les veamos pues muy habitualmente en el primer equipo. Era probablemente lo que más esperaba todo el mundo, el saber qué le habría dicho el emir de Qatar, ni más ni menos que a Kylian Mbappé, cuando se lo echó a la cara, porque en esa cena del Elíseo, lógicamente, todas las atenciones estaban ahí, eso por supuesto. Bueno, pues dejadme que os diga que finalmente Radio Montecarlo consiguió, no sé si leerle los labios o contratar un traductor o lo que fuera, pero han conseguido descifrar qué es lo que le dijo el emir de Qatar a Kylian Mbappé. Pero no va a ser eso por lo que empecemos, porque lógicamente también hay otros puntos de interés que son incluso más interesantes que este, y es que al fin y al cabo el Real Madrid, vamos a empezar por ahí, ha desvelado, mejor dicho, José Félix Díaz ha desvelado una conversación entre Carlo Ancelotti y Luka Modric al respecto precisamente de lo de ser entrenador. Y José Félix Díaz, que tiene muy buena información, le dijo a Rubén Martín que la conversación había discurrido de la siguiente manera, y es que, por lo visto, Luka Modric está intentando o buscando ser entrenador, convertirse en entrenador, pero el problema lo tiene con la licencia, no sabía cómo conseguirla. Entonces a Ancelotti se le ocurre un plan que es esencialmente el de hacer lo mismo que hizo con Zinedine Zidane, que era exactamente ponerle bajo sus alas y que empiece desde ahí, digamos, como hacer las prácticas o lo que sea. Entonces, claro, de esta manera Luka Modric ve los cielos abiertos y dice, bueno, pues ahora sí que esta es mi oportunidad efectivamente para convertirme en entrenador, o mejor, la mejor vía para iniciar mi carrera como entrenador. Y en ese sentido no hay que dudar que Carlo Ancelotti le va a echar una mano. Que luego todo esto se puede mezclar también con lo que va a ser su futuro, si se va a quedar en el Real Madrid, si no, por supuesto. Yo personalmente creo que ya el jugador tiene más que asumido que esta ha sido la última temporada en el Real Madrid, a pesar de que el otro día marcaron un gol y que siga siendo una leyenda y tal y cual, pero sí que es cierto que el jugador yo creo que lo tiene más o menos decidido, en el club también, y es verdad que sería una vía muy rápida, porque para él de alguna manera es como colmar determinadas aspiraciones, como por ejemplo continuar ligado al mundo del fútbol desde el terreno de juego, que es convertirse en entrenador. Lógicamente puede seguir un poco los pasos de Zidane, como os dije, yo personalmente sí que veo a Luka Modric con más hechuras de entrenador que por ejemplo veo a Toni Kroos, que lo veo completamente diferente. Entonces, para mí, que Luka Modric se quiera posicionar ahora como entrenador o como ayudante del staff técnico con Ancelotti, pues está muy bien, porque es la mejor manera, es la mejor empresa de prácticas, lógicamente, que puedes tener como entrenador. Y ahora ya, si se saca la licencia o no, pues es cuestión de tiempo. Zidane ya sabes que también tuvo rollos con la licencia y tal, pero bueno, se la sacó y ya luego no pasó nada. Entonces, me parece una buena vía, creo que si efectivamente es como José Félix Díaz desvela. Creo que lógicamente vamos a tener Luka Modric para rato, porque para mí creo que es una persona muy bien orientada a ser entrenador. Creo que tiene una idea muy bien muy amueblada en la cabeza acerca de lo que significa ser entrenador, y en ese sentido no creo que le vaya a causar mayores trastornos. Hay gente a la que yo he visto que se ha retirado del fútbol que no le ves hechuras de entrenador, pero por ejemplo a Luka Modric es que le veo ese bastón de mando, esa autoridad, esa ascendencia, y encima es un tipo que ha sido una leyenda futbolística, entonces de alguna manera va a tener siempre ese ascendente sobre los jugadores que le van a respetar exactamente igual que a Zidane, así que yo personalmente me alegro mucho por ello. Y cuando las cosas se hacen bien, obviamente hay que decirlas. Me estoy refiriendo a Mason Greenwood, que ha pedido al Getafe que se retire, lógicamente, de todo lo que pueda acontecer
con Jude Bellingham. Y es que ni más ni menos que el jugador del Getafe habría solicitado a su club el no personarse en la causa que por lo visto o el club ha abierto o la liga ha abierto contra Jude Bellingham, precisamente para no causarle más problema ni más trastorno. Si este expediente fuera adelante, a Jude Bellingham os digo yo que se lo van a calzar con todo el gusto del mundo, porque encima es un jugador del Real Madrid. Pero si Mason Greenwood efectivamente lo tira todo para atrás y hace ver y entender al Getafe que no es el camino y que no hay razón ni motivo para que Jude Bellingham sea castigado, porque son cosas que ocurren en el terreno de juego y ya está, pues evidentemente lo que tienen que hacer es mirar por otro lado y se acabó la historia. Bellingham sigue jugando, él sigue jugando y todos contentos y felices, porque esto ocurre en terrenos de juego de todo el mundo y no tiene ningún sentido que al final convirtamos una pequeñez en algo pues tipo guerra mundial. O sea, no tiene ningún sentido, pero lógicamente el problema es que aquí hay mucha gente con muchas ganas al Real Madrid, a Florentino y a todo el mundo que se vincule con el equipo blanco. Entonces no sé por qué me da la sensación de que al final la petición de Greenwood no va a prosperar, todo va a seguir adelante, el Getafe parece que podría estar mintiendo y a la liga le va a venir muy bien, porque así va a poder darle palos al Real Madrid hasta en el carnet de identidad, que es en definitiva de lo que se trata y lo que quieren, porque si fuera de otra manera, si fueran realmente una liga seria, pues no meterían la zarpa donde no deben y sabrían perfectamente que estos son cosas del fútbol, pero como son esta gente tan rara que al final te hace triquiñuelas por todas partes, pues al final te das cuenta de que de una forma o de otra van a intentar perjudicarte, sea como sea, y a Jude Bellingham como puedan, os digo yo que se lo van a calzar. Un partido, 2 partidos, 3 partidos, lo que sea, pero ya os digo yo que no lo van a dejar pasar y que no van a mirar para otro lado y que al final vamos a tener traca.